sesión de esta comisión. La Secretaría dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un pareo entre los señores, una nota que señala el pareo entre los señores, entre la diputada Claudia Mix y el diputado Javier Macaya para la sesión de hoy. Una carta de las organizaciones mapuche que concurrieron la semana pasada solicitando la suspensión de la votación de los artículos 71 y 72 por el momento. Y una nota informativa de comunidades mapuches. Esto es lo mismo que llegó a salud. Parece que lo han mandado a todas las comisiones, mediante la cual denuncian que en un reciente programa de transmisión se conoció la situación que atraviesa el territorio de las comunidades mapuche en la comuna de Perquenco, región de la Araucanía, sobre el tratamiento de aguas servidas urbanas y que hay abandono de la planta y que la contaminación es grave. Muy bien. ¿Sobre la cuenta? ¿Hago pasar al ministerio? Sí, por favor. Varios. Diputado Gastón Saavedra. Muchas gracias, presidente. Como estoy a distancia, tengo el tiempo a veces para ir a algunas comunas más allá de las restricciones que hay. Yo hoy estuve con el concejal Carlos Benedetti de la comuna de Chiguayante y me plantearon lo siguiente. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo Social de ese municipio. Y la preocupación es un proyecto de tendido línea de transmisión de mediana tensión en un proyecto de crecimiento eléctrico que el país tiene y que afecta particularmente las comunas de Chiguayante, Hualqui y Concepción. En efecto, hay situaciones que están atentando contra los procesos de participación por lo que todos conocemos. No se puede hacer efectivamente, no hay el espacio y el tiempo requerido como para que haya una adecuada participación de las diferentes comunidades aledañas al proyecto que se sienten afectadas por las instalaciones de futuras torres en sus sectores, lo que podría pasar en el cerro Manquimávida, particularmente de Chiguayante, en donde en sucesivos inviernos han habido remociones en masa con los efectos en las viviendas colindantes en todo el borde de ese cerro. Y esto lo planteo porque hay una situación que al instalar las torres va a afectar justamente todo lo que el terreno y la deforestación que va a causar, obviamente pone en alerta a la población y ese es un punto que ellos quisieran tener el espacio suficiente como para que haya una respuesta adecuada y le dé la tranquilidad si así fuera el caso. Lo que ocurre también con el trazado borde río, que es una zona inundable y que podría afectar el trazado de la costanera, que es una vía esperada por toda la comunidad de Chiguayante, igual que toda vez que los tacos y la cantidad de vehículos que impiden la conectividad apropiada para los vecinos y vecinas de esta comuna. Entonces, la idea es pedirle, por su intermedio, presidente, se oficie al Ministerio de Medio Ambiente, primero si existen que evalúen si existen las condiciones apropiadas y adecuadas como para que el proceso de participación se desarrolle de buena forma y garantizando que la participación va a arribar a visiones que garanticen un proceso sustentable de vida en la comuna. Junto con ello, entonces, pedir que se detenga este proceso de participación hasta cuando haya un escenario más proclive a la participación y permita, por lo tanto, que no hayan dudas respecto del proyecto, toda vez que se entiende que podría ser necesario, pero los costos no tendrían por qué pagarlo los vecinos y las comunidades aledañas al proyecto. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Entonces, oficiamos, ¿cierto, diputado Saavedra? ¿Varios? ¿Otro varios? No. Muy bien. Quiero hacer presente que me acaba de llegar también el pareo del diputado Morales con el diputado Labra. Muy bien. Se va desgranando el choclo. ¿Sí? Nos vamos reduciendo. Vamos a continuar la discusión. Tenemos pendiente la discusión de los artículos 66, 69, 71, 72, 74, 78, 84, 110 y 117, que son los que han señalado las comunidades indígenas. Como acabo de ver que se
ha sumado la señora ministra, a quien saludo. Quisiera preguntar si el Ejecutivo tiene la disposición a hacer alguna modificación en estos artículos para ver finalmente cómo continuamos la discusión, porque nos hemos saltado, hemos dejado pendientes estos artículos, pero quisiera saber la voluntad del Ejecutivo en estos artículos para ver finalmente cómo tratarlos en la comisión, antes de continuar con el párrafo 7 que vamos a ver hoy día, que se refiere a las concesiones en áreas protegidas del Estado. Señora ministra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Efectivamente, como usted bien sabe, ¿verdad?, hemos trabajado ahí en mesas técnicas con los integrantes de la comisión y siempre con la mayor disponibilidad y disposición para lograr avanzar en este importante proyecto. Yo no sé exactamente los artículos en referencia, exactamente qué se puede hacer. Este es un proyecto que tuvo, como usted bien sabe, un proceso de consulta indígena bastante largo y fruto de los acuerdos de ese consulta indígena se hizo referencia a cada uno de los articulados y se cambió el proyecto. Así que la disposición siempre es la mejor, la posibilidad de hacer alguna modificación en este articulado, si hay cosas de proceso de consulta de indígena, se tendrá que ver artículo por artículo si hay algo que se puede hacer que no vaya en contra de eso, presidente. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar en la orden del día con la discusión del proyecto, ¿cierto?, de que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿cierto?, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que nos ha ocupado hoy ya un buen tiempo. Pregunto a la Secretaría, quedamos en el artículo 83, si mal no recuerdo, que es el párrafo séptimo de las concesiones y permisos en áreas protegidas del Estado. Ahí está el artículo 83 que tiene varias indicaciones, ¿cierto? Tiene 5 indicaciones y usted presentó una ahora que no sé si, yo creo que es para reemplazar la 111. Para reemplazar las... no es para reemplazar. Era para agregar un artículo, un inciso 4. Perdón, presidente, sí. ¿En cuál vamos? Que me perdí. 83. Artículo 83, párrafo 83? Tiene indicaciones 109, 110, 111, 112, 113. Yo voy a explicar la indicación que tengo, no sé bien allí cómo la podemos hacer calzar. Y podemos leer las indicaciones de las diputadas Girardi, Flores, Celis, Girardi, Ibáñez y otros, Girardi e Iván Flores. Entonces... El artículo 83, voy a leer solo las indicaciones entonces. ¿Ya? De la indicación 109, página 47 comparado. De la diputada Girardi para agregar en el inciso primero, luego de la expresión fiscales, la palabra solo. La 110 del diputado Iván Flores. 1 para eliminar en el inciso primero la expresión o turismo y 2 para eliminar en el inciso segundo del artículo la expresión o turismo, o sea, para eliminar en el inciso primero y segundo la expresión o turismo. La indicación 111 del diputado Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra para incorporar un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor. Las concesiones en áreas protegidas deben ser compatibles con su objeto de protección y deben ajustarse al respectivo plan de manejo del área, debiendo asegurarse la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio ambiental. La infraestructura que se instale dentro de un área protegida para actividades de turismo científicas y educativas deben cumplir con características ecológicas que no impacten los objetivos de manejo del área y del tipo y tamaño que indique el plan de manejo. Con todo, la infraestructura para actividades de turismo, tales como hoteles, centros de eventos o de recreación, se instalarán preferentemente fuera del área protegida. Indicación 112 de la diputada Girardi para sustituir el inciso cuarto del texto del Senado por el siguiente. Las concesiones en áreas protegidas tendrán una duración de 10 años y podrán ser prorrogadas por el mismo periodo de tiempo.
para que sea procedente la prórroga de la concesión, el servicio deberá evaluar la actividad realizada en el área protegida y los beneficios que generará su mantenimiento para cumplir los objetivos de conservación de esta ley. Indicación 113 del diputado Iván Flores para modificar el inciso cuarto, cambiando la expresión 30 años por 5 años. Y me llegó una indicación del diputado Ricardo Celis, que dice incorporar un nuevo inciso cuarto. Las concesiones en áreas protegidas deben ser compatibles con su objeto de protección y deben ajustarse al respectivo plan de manejo del área, debiendo asegurarse la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio ambiental. La infraestructura que se instale dentro de un área protegida para actividades de turismo, científicas y educativas deben cumplir con características ecológicas que no impacten los objetivos de manejo del área y del tipo y tamaño que indique el plan de manejo. Con todo, la infraestructura para actividades de turismo, de hoteles, se instalarán preferentemente fuera del área protegida. Perfecto. Efectivamente reemplaza la 111. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Ahora esta la firma usted nomás. Yo nomás, sí. Entonces la otra habría que votarla y votar esta también. Exacto. Solo que en la anterior, en la 111, le quito su nombre. En la 111, claro, debiera quitarle mi nombre. Ya. Perdón, presidente, una consulta. ¿Sí? Por su intermedio, presidente, porque no se escuchó bien por acá. ¿Cuál es la diferencia entre la 111 y la nueva que está presentando? Lo que ocurre es que yo creo que tuvimos una conversación y creo que, tuve la oportunidad de conocer en la Umbria, en Italia, tuve la oportunidad de conocer un parque y allí había instalaciones dentro del área protegida, dentro del parque había una zona de avistamiento de aves, pero además había una cafetería, una biblioteca, habían instalaciones que estaban vinculadas a todo lo que tenía que ver con el área de observación de avistamiento de aves y otras especies, y lo único que estaba fuera allí eran los hoteles, pero que no creo que haya que prohibir los centros de eventos o de recreación dentro del área de protegida, porque yo quisiera, lo que en mi opinión es que solo la hotelería debe estar afuera, pero poner restricción a las otras áreas me parece que limita el desarrollo de un área protegida desde el punto de vista de la enseñanza y la recreación. Presidente, entonces, para ver, el texto quedaría con toda la infraestructura, el último, en relación a la 111, para saber la diferencia, como no vemos los textos, sería en el último punto seguido de la indicación, sería con toda la infraestructura para actividades, o sea, los hoteles se instalarán preferentemente fuera del área protegida, precisamente porque actualmente la 111 dice con toda la infraestructura para actividades de turismo, tales como hoteles, centros de eventos, recreación, se instalarán preferentemente fuera del área protegida. Igual, usted la deja igual, pero saca centros de eventos y de recreación y deja que los hoteles estarán preferentemente fuera del área protegida. ¿Esa es la diferencia? Eso es, exactamente eso es. Perfecto. Exactamente. De turismo, tales como hoteles, centros de eventos, recreación, se instalarán preferentes. Esta es la 111 y la suya dice... perfecto. La infraestructura para hoteles se instalarán preferentemente. Ok, perfecto, presidente. Muchas gracias. Sacaría solo centros de eventos o de recreación. Exacto. De la indicación 111. Exacto, eso es. Muy bien. Ponemos en discusión... no veo quién está pidiendo la palabra. ¿Quién pide? Diputado Félix. El diputado González la está pidiendo. Sí. Y el diputado Álvarez. Félix González y Álvarez. Perfecto. Álvarez, eso sí, la pidió con la manito. Ya. Vamos a ver. Félix, adelante. Después, diputado Álvarez. Muchas gracias, presidente. Cada país tiene su propia cultura. Probablemente el país que usted visitó tenía una cultura distinta a la cultura chilena.
Y la verdad es que si se permiten centros de eventos y y de recreación y solo se dejan preferentemente fuera, ¿ah? Además no es una prohibición taxativa, dice preferentemente, se dejan fuera los lugares para pernoctar, podría perfectamente alguien pretender casarse en un parque nacional, ¿no? Hacer un evento. Y creo que para la cultura nuestra es un peligro, es un riesgo que se puedan desarrollar eventos dentro de un parque nacional. Hace poco, me refiero hace unos años atrás, se logró que los rallies dejaran de pasar por parques nacionales. Entonces es una batalla que hay que dar creo yo, con más rigor. Yo sería partidario de aprobar la indicación 111 en ese sentido. Y sobre la indicación que presentó la diputada Girardi de establecer las concesiones por 10 años, nosotros hemos presentado una nueva para corregir esa, para que sea no por 10 años justo, digamos, sino que sea hasta 10 años, de manera que pueda ser evaluada permanentemente por la autoridad y no que la concesión tenga una fecha tan rígida y tampoco que sea una fecha tan laxa, de manera que siempre el Estado tenga herramientas como para poder cambiar de concesionario o eliminar la concesión o evaluar la concesión, o también hay circunstancias climáticas incluso que recomendarían hacer cambios, por lo tanto periodos muy largos son recomendables. Eso, presidente. Diputado Félix, ¿ingresaron está ingresada en la Secretaría? Perdón. Mire, aquí me acaban de llegar dos indicaciones del diputado Félix González. Una al artículo 92 sobre transferencia de las concesiones y otra para sustituir el inciso cuarto del artículo 83. Lo sustituye. Y yo creo que es más que eso, ¿no? Es más que solamente el plazo, diputado, ¿no? La veo más corta, por lo menos. Leámosla. La leo, la voy a leer. Sí. Ustedes lo van corroborando con el texto que tienen. Y ahí van viendo cuál es la diferencia. Para sustituir el inciso cuarto del artículo 83 por el siguiente. Espérese, un poquito que la tengo chiquitita. Las concesiones en áreas protegidas tendrán una duración de hasta 10 años y podrán ser prorrogadas por el mismo periodo de tiempo. Para que sea procedente la prórroga de la concesión, el servicio deberá evaluar la actividad realizada en el área protegida y los beneficios que generará su mantenimiento para cumplir los objetivos de conservación de la presente ley. Perfecto, me parece. Sigue ofrecida la palabra. ¿Quién más? No tengo la oportunidad. Presidente. ¿Sí? El diputado Álvarez. Diputado Álvarez. Y después yo, diputado Álvarez y después diputado Pérez. Sí. Presidente, gracias. A ver, en este punto es bien importante entender que hoy en día también cuando uno habla de turismo, se entiende que también en la actividad turística está el componente de la sustentabilidad presente. Entonces, cuando uno entiende concesiones al interior de parques nacionales, uno entiende que esas licitaciones o esos proyectos de concesión van a incorporar la variable de la sustentabilidad ahí siempre presente. Entonces, a diferencia, no comparto, presidente, lo que usted planteaba en la indicación de los centros de eventos. Yo creo que más que un centro de eventos al interior de un área silvestre protegida, de un parque, me cuesta más entender eso que el disponer de espacios de alojamiento, porque también nosotros podemos ver hoy en día que hay buenos ejemplos, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, donde espacios de alojamiento están al interior de los parques con bastante elementos de sustentabilidad. Por ejemplo, el tipo de construcción, la materialidad, el tema de los desechos, la generación de la electricidad. Hay varios factores. Y esos, ¿no es cierto?, factores al interior de los parques le entregan un valor agregado justamente a la experiencia del visitante. Ahora, toda esa inversión, cuando se invierte con altos parámetros de sustentabilidad en el desarrollo del turismo al interior de los parques,
son inversiones más altas. No es lo mismo construir una cabaña, un pequeño hospedaje, ¿no es cierto? Y ojo, y considerando el sello de sustentabilidad turística que tiene Senatur, que puede ser un presente importante, esa inversión es más alta. Por lo tanto, dependiendo del tipo de concesión, deberá estar asociado también el tiempo. Creo que una concesión al interior de un parque no es lo mismo, por ejemplo, hacer una concesión pequeña para el desarrollo, por ejemplo, de un pequeña área para desarrollar una actividad deportiva, que una persona que está concesionando, por ejemplo, para hacer ecocabinas, ¿no es cierto?, al interior de un parque con alto nivel, ¿no es cierto?, de resguardo y de protección a la naturaleza. Entonces, bajo esa mirada, también quiero opinar respecto a los tiempos. Los tiempos, 5 años para una concesión es muy poco, especialmente cuando estamos hablando de concesiones que podrían apuntar a invertir para resguardar esa seguridad. Y en esto hay que considerar que el plan de manejo, que está establecido también, así como salió del Senado este proyecto, es clave. El plan de manejo establece justamente la zonificación al interior del parque, cuando son más intensivas, cuando son más restrictivas. Por lo tanto, lógicamente, las concesiones se establecen en aquellos lugares donde el plan de manejo así lo define. Y lo otro quizás de incorporar es que es importante también el que los parques, las áreas silvestres protegidas, puedan tener estudios de capacidad de carga, especialmente en las zonas intensivas, porque a veces quizás en algunas zonas nosotros creemos que debe tener muchas restricciones y finalmente nos damos cuenta que por el plan de manejo y por capacidad de carga, ahí se podría desarrollar, por ejemplo, algún tipo de infraestructura para el desarrollo de turismo. No sé si dentro de las restricciones de lo que se plantea en la indicación 112, porque también los parques hay que dotarlos de senderos, de señalética, hay que establecer también al interior de ellos estas cabinas de seguridad. Vemos que mucha gente año a año se pierde al interior de los parques. Entonces, creo que hay que estar bien atentos en esta votación, de manera de que posibilitemos el desarrollo de actividades turísticas sustentables al interior de los parques. Quizás habría que ponerle el apellido sustentable porque Senatur hoy día tiene una categorización, el sello ese, que establece cuáles son las condiciones que se requiere para proyectos sustentables turísticos. Entonces, bajo esa mirada, creo que aquí lo que hay que tener es consideración con el tipo de infraestructura al interior, con la cantidad de tiempo por lo cual se va a establecer esa concesión para que realmente se pueda hacer una inversión de mayor costo, pero que sí resguarde el medio ambiente de ese parque. Entonces, plantearle, presidente, que en lo personal, como salió el Senado, me parece que es correcta, que interpreta bien lo que se busca resguardar, ¿no es cierto?, respecto a la sustentabilidad de nuestros parques, pero no entrar a restringir el desarrollo de la actividad turística, porque hablemos de las regiones de Chile, especialmente la región de la Araucanía. El turismo es un elemento clave, todos los territorios trabajan de muy buena manera, ojo, trabajan de buena manera su relación. Son muchas veces los propios habitantes o vecinos de los sectores quienes están resguardando hoy día sus parques nacionales. No olvidemos también que cuando ponemos tantas restricciones al interior de nuestros parques, finalmente pasa lo que pasa en muchos sectores, por ejemplo, aquí en la Araucanía, en el Malarcahuay y en otros sectores, donde entran ilegales con motos, circulan, meten animales, una serie de cosas. Pero cuando se desarrolla la actividad turística, los propios turistas y los prestadores son los guardianes del parque. Entonces, solamente ese comentario para que evaluemos bien la votación que vamos a realizar en este momento. Gracias, presidente. Diputado Saavedra. Gracias, presidente. Torrealba. Gracias. Nosotros tenemos dos misiones en esto. Una es efectivamente conservar todo lo que es la diversidad biológica y el patrimonio medioambiental. Y eso, por lo tanto, debe ser nuestro marco referencial para el proceso legislativo que estamos llevando a cabo. De ahí es que la toma de decisiones nuestra respecto de las indicaciones tiene que ser coherente con este desafío. Y ello tiene que ver con, por lo tanto, no sé si soy yo el que estoy... No, yo sé quién es, pero hay una interferencia, diputado Cel, hay una interferencia, desconozco por qué con su... yo por eso que a veces le desactivo el audio. Yo no sé si es un aparato que usted tiene, usa o... Vamos a escucharlo, vamos a ver. Sí, que se lo voy a... Ahí. Sí, yo pensé que era... Ya, ahí, retomo el tiempo, gracias.
Entonces estaba en que efectivamente nosotros tenemos que ver con que se debe preservar o observar todo lo que es el plan de manejo, que es clave en esto, y la protección, por lo tanto, de todo lo que es el patrimonio biodiverso que tiene el país en las diferentes áreas que vamos a proteger. De ahí es que nosotros no podemos arriesgar con indicaciones o con un proyecto de ley que permita sobrecargar a las respectivas áreas. Creo que no es el camino. De ahí que yo me voy a quedar aprobando la indicación de la que soy parte, la 111, y también respecto de los tiempos. El tiempo que propone el Senado me parece prudente y además que queda sujeto a decisiones del Consejo, por lo tanto no creo que no es impedimento y es hasta, por lo tanto no dice que tiene que ser 30 años, sino que puede ser menos y lo deja a criterio de las evaluaciones que se produzcan de los respectivos proyectos que se levanten. Pero el principio precautorio que nosotros tenemos que aplicar como criterio para legislar está antes que se llegue a los tiempos. ¿Por qué? Porque, reitero, todo proyecto tiene que tener, lo que decía por su intermedio anteriormente el diputado Álvarez, el norte de la sustentabilidad. Sin eso no es posible construir nada que contribuya, reitero, al desarrollo de propuestas ecológicas, pero que tienen que ver con el plan de manejo y con el cuidado del patrimonio biodiverso. Yo estoy en condiciones de aprobar la indicación 111 y reitero lo de los tiempos, me parece que como lo manda el Senado está bien. Muy bien. Diputado Torrealba. Sí, gracias. Solamente recalcar, presidente, la visión del diputado Álvarez, que creo que da en el clavo. Aquí las inversiones que se hacen dentro de los parques no solamente tienen que tener un espacio de tiempo en donde el retorno a la inversión evidentemente sea positivo. Nadie va a hacer una inversión en el tiempo que salga para atrás, en el fondo. Eso sería no entender un poco de qué se trata este tipo de inversiones. Y sobre todo yo creo que el plazo está bien, toda vez de que además se necesitan hacer buenas inversiones desde el punto de vista de la sustentabilidad, pero también desde el punto de vista de la calidad de la inversión que se hace. Porque aquí yo no concuerdo con el diputado Félix González, por su intermedio presidente, de que la cultura sería como la mala, sino que aquí la ciudadanía protege las cosas bien hechas. Y cuando las cosas están bien hechas, se protege no solamente la misma inversión, sino que también se protege el medio ambiente. Y por lo tanto aquí lo que hay que buscar, y a mí me parece que la indicación del Senado viene bien, lo que hay que buscar es que ojalá las inversiones desde el punto de vista de turismo sustentable que se hagan dentro de los parques sean primero rentables, porque si no nunca se hace la inversión, pero segundo que sea de una calidad que permita que la ciudadanía proteja de buena forma o que disfrute de buena forma ese espacio y al mismo tiempo proteja el medio ambiente, porque finalmente si la inversión es mala nadie va a ir al parque, por lo tanto nadie lo va a conocer, y lo que no se conoce no se protege finalmente. Entonces aquí hay que asegurar buenas inversiones de buena calidad, y para eso el plazo que está establecido desde el Senado me parece que está en lo correcto. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? Diputado Félix González. Diputado, ¿me da una interrupción un segundo? Hay un diputado que llegó a la sala, me gustaría saber quién es, porque no lo puedo distinguir. No, somos de informática, por si acaso, estamos monitoreando. Perfecto. Ya, David, gracias. Ya. El diputado Félix González, y parece que la ministra quería hablar. Ya, después de la ministra. Muy bien. No, que hable primero si quiere el diputado Félix González y yo después del diputado, así que, no, por favor. Adelante, el diputado González, adelante. Cuando usted diga, presidente. Gracias, presidente. Sobre la concesión a 30 años. Y también una aclaración. Cuando yo digo que en nuestra cultura el 90% de la gente es cuidadosa, no deja basura en la playa, pero el 10% sí deja basura en la playa. Y también hay empresarios y empresarias que son responsables y otros que no, que van a hacer todo lo que se les permita hacer.
Por eso es que estas restricciones tienen que hacerse de manera coherente con esa realidad. Y sobre los 30 años, para hacernos una idea, el 2030, faltan 9 años, están pronosticados resultados bien complejos en términos de la crisis climática. Y eso va a ser en menos de 10 años más. En 30 años más vamos a estar en el 2050. 30 años, mucho tiempo. Recordemos hacia atrás, ¿qué estaba pasando hace 30 años? Estaba ganando la elección Patricio Aylwin. Es mucho tiempo, 30 años. Y por eso es que se pueda esto revisar cada 10 años es del todo razonable. Solamente quería argumentar eso, presidente. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludarle a usted, a todos los diputados y diputadas presentes de quienes nos acompañan hoy. Este tema que estamos discutiendo es de suma relevancia, presidente, porque justamente si nuestro objetivo es colaborar a la sustentabilidad y a la protección de las áreas protegidas de nuestro país, y sobre todo después de haber abordado, ¿verdad?, la recategorización siguiendo los más altos estándares internacionales, es justamente en esta misma mirada que este nuevo servicio tiene que operar. Y como muy bien señalaba el diputado Álvarez y también lo señalaba el diputado Saavedra y el diputado Torrealba, la mirada de largo plazo es clave para asegurar la sustentabilidad y la sostenibilidad. Concesiones, ¿verdad?, muy cortas, lo que hacen es que se focalizan, ¿verdad?, no solamente en un mal servicio, sino que poco sustentable, ya que en temas de turismo, en temas de educación, ¿verdad?, la mirada de sostenibilidad requiere una mirada de largo plazo que estimule cada una de las acciones que se requieren en el área protegida, su manejo sustentable, su control de incendio, su impedimento, ¿verdad?, y de que no solamente sea turismo, sino que el turismo es educación ambiental, por lo tanto, toda la construcción de los senderos, los miradores, etcétera. Cuando se tienen periodos muy cortos, lo que se hace es que se establece una mirada de muy corto plazo que trata de maximizar y no generar los resguardos necesarios en el área ni el manejo sustentable de esto. Por lo tanto, esa mirada de largo plazo es muy relevante. Y como establece justamente los cambios que hemos hecho en este proyecto de ley, que asegura que tiene el servicio de biodiversidad y áreas protegidas la posibilidad siempre de caducar una concesión si no cumple con los requerimientos de sustentabilidad que se han establecido. Por lo tanto, otorga la doble posibilidad en pro justamente de un mejor cuidado de las áreas protegidas. Que todos, ¿verdad?, aquellos que tengan las concesiones deban cumplir los estándares para hacerlo, esta mirada de largo plazo que permite apoyar, incentivar el cuidado y la mirada de sostenibilidad de los territorios, pero a su vez las atribuciones que tiene el servicio para caducar una concesión que no cumpla con esto en cualquier momento. Yo quiero dar la palabra a Juan José Donoso, además, que va de alguna manera y puede contribuir a que pongamos en conocimiento de los distintos actores que nos escuchan hoy, justamente las medidas de protección adicionales, especialmente establecidas en este proyecto de ley, para asegurar que tengamos esta mirada y este cuidado de sustentabilidad que es clave para las áreas protegidas de nuestro país y el corazón de esta nueva institucionalidad que estamos haciendo para esto. Si usted lo permite, presidente, por José Donoso. Sí, antes quisiera hacerle una pregunta al diputado Félix González. La indicación que presenta el diputado González es igual a la de la 112 de la diputada Girardi, solo que le agrega el hasta 10 años. ¿Lo entendés? Es en el fondo estamos adhiriendo a la de la diputada Girardi, solo que hay un problema de redacción en ella, porque dice que de 10 años justos, nosotros decimos hasta 10 años, y evidentemente eso se puede renovar. Perfecto. Es que quería tener claridad respecto a aquello. Gracias, diputado. Juan José Donoso. Gracias, presidente. No sé si me escuchan bien ahí. Solo quería enfatizar entonces lo que decía la ministra explícitamente, y de esa manera yo creo que puede aportar a la discusión por algunas dudas que levantaron algunos diputados por su intermedio, presidente, aclarar distintos resguardos que está estableciendo hoy día el proyecto de ley, que es un avance muy importante respecto a la regulación de estas concesiones. En particular,
ya se está estableciendo que estas concesiones deberán promover de todas maneras la participación de las comunidades locales e indígenas, deberán respetar los usos, costumbres ancestrales al interior de la concesión, y en particular en el caso de las concesiones de turismo, establecen que deberán desarrollarse bajo la modalidad de un turismo ambientalmente responsable, de bajo impacto sobre el entorno natural y sociocultural. Y eso ya está establecido formalmente en el proyecto de ley, que es un resguardo muy importante. Y junto con eso, tal como ya comentaron los diputados antes, se establece además que solo podrán ser objeto de concesiones áreas protegidas que ya cuenten con un plan de manejo. Por lo tanto, es muy relevante eso, por lo que comentaba el diputado Álvarez respecto a la zonificación, ya que éstas se hagan acorde a ese instrumento que es clave. Y junto con eso, en el artículo 93, que ya también fue aprobado por la comisión, se establecen una serie de resguardos respecto a la extinción de la concesión, que yo entiendo son parte de las preocupaciones que estableció el diputado González, donde ahí existe explícitamente la posibilidad de que se extinga la concesión en el caso de que el concesionario incumpla sus obligaciones. Y eso además de las multas que vamos a ver más adelante en el párrafo, en el título de fiscalización y sanción, donde se establecen ante eventual incumplimiento del contrato, multas de hasta 10.000 UTM o, como ya dije, la extinción de la concesión. O sea, esos resguardos, el proyecto de ley ha avanzado mucho en establecerlo y nos parece que está bien regulado. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Bueno, quiero adherir a la indicación del diputado González y debo decir que me ha convencido el diputado Álvarez, así que voy a retirar mi indicación y voy a adherir a la 111. ¿Ya? ¿No? O sea, sigue con la 111. Sigo con la 111. Así que me convenció y retiro la retiro, me quedo con la 111. Muy bien. Lo ponemos ¿Qué hago? ¿Lo ponemos en votación? Perdón, ¿cuáles indicaciones se van a poner? Vamos a ir votando por indicación porque van a haber opiniones distintas probablemente. Primero la 109, ¿verdad? Que es al inciso primero. Sí, comenzamos con la 109. ¿Ya? ¿Tomo la votación? Sí. Ya. Diputado Álvarez. A favor. José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Félix González. A favor. El Abra, Macaya, Mix y Morales están pareados entre ellos. Catalina Pérez. A favor. Rey. No está. Saavedra. A favor. Torrealba. A favor. Verdesi. A favor. Y Ricardo Celis. A favor. Yo entendía que la 110 la debiésemos rechazar igual votación. Entonces, la 109, 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces está aprobada. Ya, la indicación 110. La votamos. El diputado Félix González la votamos. La otra parte. No sí. Es contrapuesta. Ya, la 110. Diputado Álvarez. En contra. Castro. Me deja al final para hacer una consulta, señor secretario, que estoy medio perdido con un pareo. Gracias. Félix González. A favor. Perdón. A favor. Pérez. Rechazo. Rey. No está. Saavedra. Rechazo. Torrealba. Contra. Verdesi. En contra. José Miguel Castro. En contra, señor secretaria, pero me deja hacer una consulta un pareo. Gracias. Celis. En contra. 2, 4, 6, 7. 1 a favor, 7 en contra y 7 abstenciones. Rechazada.
Vamos a la 111. Deme un segundito. Señor presidente, Sí. gracias. Le puedo hacer una pregunta a la secretaria. Lo que pasa es que no veo al diputado Labra y tengo entendido que está... ¿Pero con quién está pareado? Creo que con Morales, déjeme verificarlo. Bueno, Por favor, para que no ser yo, para hacer... No. ¿No? Ya. Esperen. Ya, perfecto. Sigo con mi votación. Labra está... Consenso Labra Morales. está pareado con el diputado Morales. Ya, ok. Era para no faltar al pareo porque yo al principio había tratado de parearme, me han dicho con él, después se cambió el parecer. Ya, ok, vale, gracias. Ya, entonces la indicación 111. Diputado Álvarez. La 111, me voy a abstener. Castro. Abstención también, gracias. González. A favor. Pérez. A favor. Rey no está. Rey sigue no estando. Sí. Saavedra. A favor. Torrealba. En contra. Verdesi. Me abstengo. Celis. A favor. Ya, 4 a favor, 1 en contra, 3 abstenciones, se entiende rechazada. Rechazada. Propongo que votemos la indicación del diputado Félix González primero y según esa la votación de la diputada Girardi, ¿cierto? Porque La de González. Déjeme ver un segundito para que no reemplace. Ya. Ya, es indicación R. Vamos a ponerle R, Cristian. Diputado, ya, entonces la indicación nueva del diputado González. Diputado Álvarez. En contra. Castro. Contra su secretario. González. A favor. Pérez. Diputada Pérez. Disculpe, apruebo. Rey. No está. Saavedra. no se escuchó, Gastón. Rechazo. Rechazo. Torrealba. Contra. Verdesi. Abstención. Celis. Apruebo. 3 a favor, 4 en contra y 1 abstención. Rechazada. Rechazada. Entonces, ahora votamos la 112 a la diputada Girardi. Diputado Álvarez. En contra, entendiendo que a mayor tiempo, mejor calidad y sustentabilidad del proyecto. Castro. Contra también, señor secretario. González. A favor. Pérez. A favor. Rey. No está. Saavedra. A favor. Torrealba. Contra. Verdesi. Abstención. Celis. A favor.
4 a favor, 3 en contra y una abstención. Rechazado. Veamos la 113. Ya. Diputado Álvarez. En contra. Castro. Contra, secretario. González. A favor. Pérez. Disculpe, secretaria, ¿está en la 113? Estoy en la 113, sí. Perfecto, rechazo. Hugo Rey. No está. Saavedra. Rechazo. ¿Verdad? Rechazo. Ya. Torrealba. En contra. Verdesi. Abstención. Estoy abstenido. Celis. En contra. Uno a favor, 6 en contra y una abstención. Rechazada. Rechazada. Muy bien. El artículo 84 está dentro de aquellos que nos pidieron que en la conversación que debiese estar dentro de las votaciones que debiésemos acordar respecto a la intervención de las comunidades. Estoy mirando, buscando aquí para cerciorarme de aquello, de las comunidades. Sí, está pendiente. O sea, lo declararon pendiente la sesión pasada. Eso es lo que quería asegurar. Acuerdo para dejarlo pendiente. De acuerdo, perfecto. Eso es lo que quería asegurar. Entonces vamos a la 115. Perdón, a la indicación 116, ¿cierto? Vamos al artículo 85, ¿verdad? Exacto. Que tiene toda la indicación, que es la 116. Exacto. Ya. ¿Leo la indicación? Sí, porque el artículo es larguísimo. Ya. Indicación 116 de los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra para incorporar en el inciso segundo del artículo 85 unas letras nuevas F y G del siguiente tenor. F, un representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y G, un representante del Ministerio de Desarrollo Social. Muy bien. ¿Opiniones del Ejecutivo? Señora Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Creemos que esta indicación, ¿verdad?, que propone incorporar a un integrante del Ministerio de Cultura, de la SANDE, y un representante del Ministerio de Desarrollo Social en el comité técnico, ¿verdad?, que es de carácter consultivo, nos parece que es un aporte y por lo tanto estamos absolutamente de acuerdo con esta indicación, ¿verdad?, a 116 que se propone. Muy bien. ¿Alguna opinión respecto? Sí, diputado Álvarez. Presidente, solamente para tener mayor claridad respecto a los que ingresaron la indicación, el fundamento del Ministerio de Desarrollo Social, de Cultura me calza perfecto, lógicamente que tiene mucha relación con el componente en los parques, muchas veces también están pueblos originarios, por lo tanto hay un componente. Pero el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué fin podría tener en esa evaluación del parque? Solamente como para saber cuál sería ahí su aporte en concreto. Pueblo originario está en desarrollo social, ¿cierto? Por ejemplo. ¿No? Claramente. Con la CONADI. Claro. Sí. Ok, gracias. Súper. Sí, quizás para agregar, presidente, que eso es muy importante, las comunidades locales tienen además muchas concesiones de subsistencia, ¿verdad?, que son realizadas en las áreas protegidas, desde las algueras, las mujeres algueras, por ejemplo, de las comunidades locales, los pueblos originarios, como tienen también en términos de transporte marítima, de manejo ahí de las
de las distintas caletas. Entonces, es muy importante el Ministerio de Desarrollo Social porque se realiza mucha actividad para las comunidades locales de subsistencia, y existen muchas concesiones de esa materia entregadas a las distintas comunidades locales que son clave para su supervivencia. ¿Lo ponemos en votación o habría unanimidad? ¿Hay unanimidad? Ya, por unanimidad entonces lo... Entonces déjeme ver a Álvarez, Castro, Feli González, Pérez, Hugo Rey no está, Saavedra, Alba. ¿Ah? Rey está. Rey no está, ¿no? Ah, Rey llegó, está ahí. Pero yo lo veo... ¿dónde está? Chile. Diputado, si está en un auto no puede votar. Es una van, dice. Una... Escucha, disculpen, Claro. ustedes saben que no es problema mío, son los acuerdos que adoptan los comités. No, Rey Pareja no es duda. Rey Pareja no es duda. Adelante, sin el problema. Entonces, Ahí, Rey. Ahora sí. El 116, junto con el artículo 85, es 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. ¿Ya? Aprobado. Oiga, una cosa, en el artículo anterior, que era el 83, que vimos hartas indicaciones, ustedes la indicación que aprobaron, como hicieron una votación dividida, no votamos el artículo 83 del Senado. ¿Podríamos votarlo? ¿O lo damos por aprobado unánimemente? Lo damos por aprobado unánimemente, yo creo, ¿cierto? Por unanimidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Todos. Todos. Ya. Entonces, 8, se entiende entonces aprobado por el inciso primero. Ya. Vamos al artículo 92. ¿Cómo no? ¿Cómo 92? Vamos los otros. O sea, hay que aprobar los otros, pues el 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, No. 90. Lo aprobamos en la sesión pasada, todos esos. Todos esos. 88, 89, 90, hasta el Ya, 91. ¿nos van a dar por aprobados entonces? No estaban aprobados esos. El 86, 87, 88, 89, 90, 91. Sí, ¿lo damos por aprobado? Ya, 800. Presidente. Sí. Perdón la interrupción muy breve, solamente recordar que en la sesión pasada aprobamos hasta el artículo 99, se aprobaron todos los artículos que no tenían indicación. Así es, pero... Bueno, ya, está bien. Si usted me está diciendo, lo voy a verificar. Sí, Ya. así es. Entonces faltaría el 92. 92. Espérame un segundito, ¿ya? Voy. No sé, pero ya. Ya, artículo 92. Indicación 117. Sería bueno... Diputado Iván Flores para eliminar el artículo 92. Sería bueno leerlo para que sepamos qué se El está artículo proponiendo. 92. Sí. Transferencia de la concesión. El concesionario podrá transferir la concesión. La transferencia de la concesión deberá ser total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones que emanen del contrato de concesión. El servicio aprobará la transferencia de la concesión previa certificación que la transferencia es total y el adquirente cumple con todos los requisitos y condiciones exigidos al primer concesionario, sin perjuicio de las exigencias señaladas en el respectivo reglamento, y llevará un registro de transferencia. Cualquier acto en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior será nulo. ¿Opiniones? Diputado Félix González. Gracias, presidente. Presentemos una indicación precisamente a este artículo para que no se puedan hacer estas transferencias, porque cuando se hacen las licitaciones son actos públicos, son transparentes y se entregan a un titular. Si ese titular no pudiera seguir con esta concesión, lo lógico es que se vuelva a licitar y se vuelva a evaluar.
Si se permiten las transferencias, a título oneroso sobre todo, y a título gratuito pudiera ser también, pero a título oneroso incluso, pudiéramos encontrarnos con una situación parecida a la que ocurre en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en donde hay algunos titulares que se encargan de conseguir permisos. Ese es su rubro. No tienen capital para hacer los proyectos. Consiguen los permisos y venden los proyectos. Entonces, creo que es muy necesario resguardar que a quien se le entrega la concesión, si no pudiera cumplir, vuelva a manos del Estado, de manera de que tenga que haber una nueva licitación transparente, con publicidad, ¿verdad? Y con la posibilidad de buscar a otros oferentes que pudieran hacerse cargo. Eso, presidente. Efectivamente. Perdón, ¿hay una indicación? ¿Eso es lo que iba a preguntar? Sí, esto es lo que le estoy diciendo. Efectivamente me llegó al WhatsApp una indicación del diputado González para reemplazar el artículo 92 por el siguiente. El artículo 92, transferencia de la concesión. El concesionario no podrá transferir la concesión. Quita la... Está sin audio Ricardo Celi, yo no sé la audio. Decía que en la práctica esto es casi como la del diputado Flores porque elimina la concesión, solo que aquí lo explicita, ¿cierto? La señora ministra pidió la palabra y después Félix González. Perdón, presidente, entiendo que el diputado Álvarez pidió la palabra y feliz de yo también intervenir después si usted así lo estima, presidente. Sí, Álvarez. Para aclarar, porque quiere hacer una aclaración el diputado Félix González, vamos a hacer diputado Félix González, diputado Álvarez, señora ministra. Gracias, presidente. La del diputado Flores lo que hace es eliminar el artículo y al eliminar el artículo elimina la regulación, ¿sí? O sea, estaría permitido igual la transferencia y sin regulación, entonces estamos en el peor de los mundos. La que presentamos nosotros es para que no se pueda hacer la transferencia. Entonces hay una diferencia bastante grande entre ambas. Repito, la del diputado Flores elimina el artículo y por lo tanto se puede hacer la transferencia sin ninguna regulación. Y en la nuestra no se puede hacer la transferencia. Queda claro. Diputado Álvarez. Gracias, presidente. Quizás hacer una consulta ahí al Ejecutivo respecto a... Porque yo entiendo esta transferencia, muchas veces en el caso de muchas concesiones, por diversos motivos. También a veces hay un concesionario, por ejemplo, hablamos, ¿no es cierto?, que estamos haciendo concesiones a 30 años. Y hay un concesionario que tiene la concesión y no cumple, ¿no es cierto?, en un periodo de tiempo lo que comprometió en el espacio de la concesión. Esa concesión, en teoría, ya tiene un proyecto, tiene una inversión, por lo tanto, en ese caso de pasar esa situación, volver a foja cero, es de nuevo iniciar un nuevo proceso, por lo tanto, muchas veces ahí quedan muchas veces elefantes blancos en procesos administrativos, que quedan muchos años votados y luego no retornan. Entonces, mi comentario es si la transferencia... Porque también tiene mucho sentido lo que dice el diputado González, porque hay muchas veces donde personas irían a estas licitaciones, a las concesiones, para luego transferirlas inmediatamente, en el fondo vender un negocio. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos poner ahí un resguardo para que no funcione eso, pero para no limitar las transferencias, porque también puede ser un concesionario que a los 15 años, por ejemplo, enfrente a una situación, voy a dar un caso puntual, una empresa Enjoy que tenía y entra en una situación económica compleja, por las bolsas, acción y pierde el capital y debe salir de ese espacio concesionado. Entonces, la transferencia se da por distintos casos. Entonces, ¿cómo evitar lo que plantea el diputado González, que es correcto? Evitar las transferencias en determinados casos. Esa es mi pregunta. Gracias, presidente. Señora ministra, antes de darle la palabra, quisiera opinar. Yo fui concejal en la comuna de Temuco. El mercado tenía varios puestos. Y ocurría que un dueño de un puesto en ocasiones entregaba, habiéndolo recibido a título gratuito, en muchas ocasiones o inicialmente,
entregaba y hacía su concesión a otro y finalmente él ponía el precio y se establecía allí un mercado, un negocio absolutamente desregulado sin saber cuándo, dónde, cuántas veces podía transferirlo, etcétera. Entonces, lo que dice el diputado González yo le encuentro mucha razón, porque además, ¿cómo me aseguro yo que alguien no gane una concesión para hacer un negocio con las concesiones a futuro y sepa él que le va a entregar? No veo que eso esté regulado aquí y me preocupa. Así que quería hacer esa consulta. Parece que el diputado José Miguel Castro, antes que usted intervenga, ministra, porque a lo mejor es complementario, ¿no? Sí, sobre el punto, sí, gracias, presidente, por hablar antes de la ministra para que en el fondo del redondeo cuál es la visión, sí. Yo no lo veo tan así, porque fíjese que cuando son estos megaproyectos o son proyectos, qué sé yo, sustentables, muchas veces efectivamente son empresas que también necesitan una cierta movilidad o tener la tranquilidad de que el día de mañana van a poder pasar su activo o este proyecto sustentable. Pensemos en un proyecto sustentable, en algo que fue muy bien acotado en un principio, el darle la imposibilidad el día de mañana de traspaso también va a generar una menor cantidad de oferta y cuando hay menos oferentes, en el fondo lo que conseguimos es que también quedarnos con lo que sea. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer es asegurarnos que las licitaciones o que los espacios que se abran a estos proyectos sustentables, en el fondo cumplan con todas las reglas, porque a mí me da lo mismo si es de Juanito Pérez o de Pedrito o de Susanito, si lo importante es que lleve a cabo un proyecto sustentable, si eso es lo que yo quiero. A mí, si en el fondo hay movilidad o no hay movilidad después, la verdad es que si hay lucro o no lucro, lo que yo me tengo que preocupar al principio es que esta cosa en el fondo ande bien, que los parámetros sean buenos, y si los parámetros son buenos, en el fondo no tendría por qué haber tanta movilidad, y si la hay es por algo ajeno a lo que está sucediendo propiamente en el proyecto. Eso es lo que yo me gustaría también preguntarle a la ministra cómo lo ven ellos y cómo se ha dado en la realidad esto de un pasado, capaz que no exista nunca el caso, vaya a saber usted. Gracias. Señora ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. De la relevancia de este artículo porque justamente regula un tema que usted ha establecido, ¿verdad? Tanto en el artículo 93 de este proyecto de ley que establece cuándo, ¿verdad?, se extinguen las concesiones y, por lo tanto, cuándo necesitan ser transferidas, como la obligación de regular que sea el servicio de biodiversidad quien tiene que justamente aprobar esa transferencia, ¿verdad?, señalar cómo se debe hacer para garantizar el cuidado de lo que estamos protegiendo, que son las áreas protegidas de nuestro país. Así que lo que hace el artículo 92 es dar garantía del cumplimiento y la seguridad de la protección de las áreas en cuanto a esta transferencia, por lo tanto, eliminarlo, ya sea para, como dice la indicación 117, o como señala, ¿verdad?, por otra frase que la nueva indicación del diputado González, quita justamente ese resguardo y las transferencias están establecidas en el artículo 93. Entonces, yo quisiera que Juan José Donoso, específicamente, y dando el contexto del término del proyecto en general, les complemente esta situación, ¿verdad?, con las garantías que se establecen en el proyecto de ley justamente en la protección de las áreas en relación a las concesiones. Así que si usted lo permite, Juan José Donoso va a complementar. Ya, vamos. Don Juan José. Gracias, presidente, por su intermedio ahí muy breve. Solamente aclarar entonces específicamente a lo que comentaba la ministra, el hecho de que el objetivo de este artículo es justamente a lo que apunta su comentario, presidente, y también el del diputado González por su intermedio respecto a la preocupación de que se arme este mercado de transacciones en el caso que eso ocurriera en este tipo de instrumentos. Acá justamente lo que se está estableciendo es el resguardo para que sea el servicio quien apruebe la transferencia de la concesión previa certificación de que el nuevo concesionario cumpla con todos los requisitos y condiciones exigidos al primer concesionario. Eso es muy importante. Entonces aquí se le está entregando una atribución al SBAP, que es muy importante que éste la tenga, porque si no, de otra manera, vamos a establecer una rigidez en cuanto a las concesiones que en muchos casos va a ser necesario que se pueda generar esa transferencia. Y respecto al caso particular que establece el diputado González, al respecto, es insistir en el artículo 93. Justamente esa preocupación está cubierta en el 93, en la medida que un concesionario
en particular incumpla las obligaciones, hay una ocurrencia de todo tipo de hechos, o pierda requisitos o condiciones exigidos para obtener la concesión, será esa concesión extinta. Por lo tanto, todos esos resguardos están establecidos en el proyecto de ley. Muy bien. Vamos a poner en votación primero la indicación del diputado Félix González y después allí vemos lo que vaya a pasar para ver lo que va a pasar con la 117 del diputado Iván Flores. Bien. ¿La ponemos en votación, por favor? Ya. Va a ser la indicación S. ¿Ya, Cristian? Voy. Diputado Álvarez. En contra. Castro. Contra, subsecretaria. González. A favor. Pérez. Abstención. Rey. En contra. Saavedra. A favor. Torrealba. Contra. Verdesi. A favor. Y Celis. A favor. Cuatro a favor, 4 en contra y una abstención. Está rechazado. Rechazado. Vamos a la 117 del diputado Iván Flores, entonces. Ya, la 117. Diputado Álvarez. En contra. Castro. Contra. González. En contra. Pérez. En contra. Rey. En contra. Saavedra. En contra. Torrealba. Contra. Verdesi. En contra. Celis. En contra. 9 en contra, 0 a favor, 0 abstenciones. Está rechazada. Rechazada. Correspondería aprobar la indicación, lo del Senado, ¿cierto? En la 93 ya lo tienen aprobado. No, la 92. 92. Ya, votan en el artículo 92. ¿Lo votan por la misma votación al revés o no? Sí. ¿Por unanimidad? Yo creo que ¿Diputado sí. González por unanimidad? Sí. Ya, entonces 9 a favor. Muy bien. Ah, Rey, ¿verdad? Sí. Ya. El 93 está aprobado, vamos al 94. Está... Al artículo 94. Ya. Artículo 94. De indicación 118 del diputado Iván Flores para suprimir el artículo 94, para suprimir en el artículo 94 la frase a falta de estipulación en contrario. Muy bien. ¿El Ejecutivo? Sí, presidente, por su intermedio, esta indicación no necesariamente es para el área protegida, ¿verdad?, que el servicio quede en esta condición, ya que, por ejemplo, tenemos que un refugio de montaña que tuviera capacidad, no tengo idea, para atender a 100 huéspedes, en caso de que esa instalación no la pudiese el concesionario mantener, etcétera, si él se pasara directamente al servicio, el servicio no tiene tampoco la posibilidad de hacerlo. Y es por eso que en la mayoría de los casos la infraestructura quedaría abandonada, que además se empieza a hacer plagas en la infraestructura abandonada, se comienzan todos los problemas que tiene además para incendios, todas las que tenemos con las infraestructuras abandonadas que claramente no permiten ni salvaguardan los ecosistemas donde va a estar presente.
suficiente. Por lo tanto, es mucho mejor que esto quede regulado como lo estableció el Senado, que quede regulado qué se haría en caso de que caduque o, ¿verdad?, tenga que salir un concesionario porque no está cumpliendo adecuadamente los objetivos del plan de manejo o los objetivos de la concesión, que se estipule qué se hace con los implementos necesarios, no necesariamente queden en manos del fisco. Es una buena solución que debe quedar estipulada, como lo dijo el Senado, para el término de la concesión. Muy bien. ¿Alguien quiere pedir la palabra? ¿No? Yo, presidente. Sí, adelante. Presidente, entendiendo el objeto de esta indicación del diputado Flores, pero si esto debe quedar, es necesario que quede estipulado por contrato. Le quiero poner, presidente, el caso bien concreto en el Parque Nacional Villarrica, donde había una concesión de un centro de esquí. Hoy en día tenemos andariveles del año 60 ahí, y hoy en día lo que se requiere es retirar esos andariveles. Y están ahí, y el costo de retiro de esa infraestructura es altísimo. Por lo tanto, hoy en día, para cualquier nueva concesión, esto es un gran problema. Entonces, creo que es importante respetar lo que dice el Senado, y este tipo de cosas deberán quedar estipulados en el contrato. ¿Qué cosas el concesionario deberá retirar al término de concesión y qué cosas quedan, ¿no es cierto?, en poder del fisco? Porque por la particularidad es distinto, por ejemplo, una infraestructura de una cabaña, de un hotel, al equipamiento interior. Es distinto, ¿no es cierto?, torres de canopy. Entonces, es bien importante que eso quede especificado en el contrato. Y aquellas cosas que no estén por contrato, se entiende, ¿no es cierto?, que el concesionario no tendrá la obligación de retirar, y el resto quedan, ¿no es cierto?, para el poder del fisco, y se parte, ¿no es cierto?, para una próxima concesión, se tiene eso como línea base. Por lo tanto, creo, presidente, que sería importante tomar en consideración lo que el Senado estipuló en este artículo. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? No. Lo ponemos en votación. Propongo rechazarlo por unanimidad, ¿sí? Sí. Por unanimidad. De acuerdo, sí. Sí, lo rechazamos por unanimidad. Ya, espérenme un segundo. Entonces, ¿se da por aprobada el artículo? Ya por aprobado el artículo, ¿cierto? Con 9 votos a favor. El 95 fue aprobado, me parece. El 95, sí, había aprobado en la sesión pasada, se aprobó 5-0. Vamos al 96 entonces. Ya. El artículo 96, que habla sobre las concesiones sectoriales, indicación 119 de la diputada Girardi, para sustituir el artículo 96 por el siguiente. Artículo 96, prohibición de otras concesiones. No se podrán otorgar concesiones distintas a las establecidas en el artículo 83 en las áreas protegidas del Estado. Muy bien. Y la 120 de los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, para agregar en el artículo 96 el siguiente inciso final. Con todo, no podrán entregarse concesiones, permisos ni derechos para las actividades definidas en el artículo 10 de la Ley 19.300, en el título 3 del libro primero del Código de Aguas y en el título 3 de la Ley 8.892. Muy bien. El diputado Félix González me ha pedido la palabra. ¿Quién más? Para plantear diputado Álvarez. La indicación de la diputada Girardi es bastante más clara que la nuestra, por lo que yo estaría por aprobar la indicación de ella. Perfecto. Diputado Álvarez. Gracias, presidente. Sobre la indicación de la diputada Girardi, aquí estamos entendiendo que son concesiones sectoriales que muchas veces tienen un impacto menor, están definidas por un plan de manejo. Mi pregunta es, por ejemplo, en alguna comuna circundante a un parque que quiera desarrollar, por ejemplo, ahí una pequeña concesión para el desarrollo de una actividad deportiva.
porque el artículo 83 habla de turismo, educación y lo científico. ¿Qué pasa si queremos desarrollar, por ejemplo, ahí actividades vinculadas a alguna actividad deportiva, que es otra actividad que no está contemplada en el artículo 83 de forma explícita? Entonces, en esa línea creo que restringir también podría traer un problema, porque hay municipios que tienen concesiones menores en áreas silvestres protegidas para otro tipo de actividades. Entonces, también esto terminaría generando un perjuicio a aquellos municipios que desarrollan actividades, o bien a las comunidades circundantes, que muchas veces también han pedido, por ejemplo, para uso un polígono específico que se les ha entregado hoy en día al Ministerio de Bienes Nacionales, con ciertos usos acotados a la solicitud puntual que ellos han hecho. Entonces, me preocupa eso, la afectación que esta indicación pudiese producir a los municipios y a algunas comunidades locales que hoy en día tienen actualmente una concesión menor en áreas silvestres protegidas. Eso, presidente, gracias. Muy bien, nos quedan pocos minutos, tratemos de votar este artículo. Presidente, sí, por su intermedio, muchas adelante. Gracias. Presidente. ¿Sí? Sí, adelante. Presidente. Sí, señalar un tema de gran relevancia. Existen muchas actividades concesionadas que son claves para las comunidades locales y que se realizan en dichas áreas, ¿verdad? Que son realizaciones de actividades de subsistencia en estas áreas. Aprobar una indicación como la 119 implicaría eliminar las concesiones que son absolutamente compatibles con las áreas protegidas de múltiples usos, con las áreas de conservación de los pueblos indígenas y que son clave para las comunidades locales. Por ejemplo, las concesiones de borde cortero para el cultivo y recolección de algas que permite la subsistencia de las mujeres recolectoras, las concesiones marítimas para el cultivo artesanal de los choritos en ciertas caletas artesanales, las concesiones marítimas para los muelles que entregan justamente a los pueblos indígenas y a las comunidades aisladas para que puedan hacer uso de esos muelles. En este contexto, prohibir absolutamente todas las concesiones que no sean de educación, de científica y las de turismo en estas áreas, eliminarían estas concesiones para las comunidades locales que son claves y que son compatibles con las distintas categorías de áreas protegidas que esta misma comisión actualizó a los altos estándares internacionales. Entonces, prohibirlo absolutamente no es compatible y tiene una afectación grave en la subsistencia de las comunidades locales, sin generar justamente un efecto en la conservación de esas áreas que por definición, ¿verdad?, como digamos en las áreas protegidas de múltiples usos, etcétera, son compatibles con los objetos de protección y garantizan la subsistencia de comunidades indígenas y locales. Recordando también que hay áreas protegidas de enormes dimensiones, sobre todo en el extremo de nuestro país, que impedirían justamente que todas esas comunidades pudiesen realizar esas actividades que actualmente están concesionadas para ellos. Así que creo que este es un tema muy relevante. Lo mismo la indicación 120, ¿verdad?, que tiene un espíritu similar a la 119 y que pretende prohibir toda la realización de estas actividades en todas las áreas protegidas. Tuvimos una larga discusión en esta comisión, ¿verdad? Por ejemplo, que habría prohibido hacer caminos, ya que están estipulados en la ley 19.300 en el título 3. Esto implicaría lo que esta misma comisión aprobó, que es que, dada la experiencia internacional en conservación, ha demostrado que las distintas actividades de protección de área deben realizarse con las comunidades y no en contra, y por lo tanto realizarse caminos y otras actividades que son necesarias, y además que pusimos explícitamente, ¿verdad?, la definición de qué actividades no se podían llevar para cada una de las áreas, estableciéndose que no se podrían realizar, ¿verdad?, en las áreas protegidas, en los parques nacionales, en los monumentos nacionales, ninguna actividad de dimensión industrial, ni, ¿verdad?, de extracción de recursos naturales, ni minería, ni generación eléctrica, ni salmonicultura, ni silvicultura, ni ganadería, ni plantas desaladoras, etcétera. Pero por lo tanto, prohibirlas todas, en todas las áreas protegidas, en las pequeñas escalas que quedaron establecidas en las distintas áreas de protegida, va en contra justamente de esta protección y de las necesidades de las comunidades locales que requieren justamente de estas temáticas. Asimismo, como poder tener, por ejemplo, las concesiones de agua necesaria para que el área protegida, para que el SBAP la tenga, para poder garantizar
a los ecosistemas y la preservación de los ecosistemas en las áreas protegidas, así como en las comunidades rurales que sean adyacentes, que puedan tener justamente también asegurarle el abastecimiento hídrico para el consumo humano y de los ecosistemas. Y por lo tanto, estas indicaciones están abordadas de mucha mejor manera por lo que ha aprobado esta comisión en los resguardos de las actividades que se pueden y no se pueden realizar en cada una de las categorías de áreas protegidas, resguardando asimismo, ¿verdad?, la necesidad de las comunidades locales y los pueblos indígenas de realizar algunas de estas actividades que se encuentran concesionadas en esas áreas y que son justamente de subsistencia y absolutamente sustentables y de acuerdo a los objetos de protección establecidos para cada una de las áreas, presidente. Muy bien. ¿Le ponemos en votación? Ya. ¿La indicación 119 en votación? Sí. Presidente. Sí. Sí, había pedido la palabra precisamente para pedirle, ya que esto requiere mayor debate, queda nada de tiempo para poder debatir, que podamos votarlo en la próxima sesión y poder hacer un debate bien, porque es un tema delicado. Lo que plantea Ernesto Álvarez se puede hacer, o sea, las actividades que no tienen infraestructura, que son temporales, pueden hacerse a través de permiso, eso es lo que quedaría abierto. Entonces creo que es importante que podamos explicar esto bien. Nadie quiere impedir que haya recolección de orilla, que son también actividades que no requieren infraestructura y que se hacen de manera temporales. Bien. Temporada, si pudiéramos... Diputado Félix González, hecho el punto, dejamos la votación para la próxima sesión. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta se levanta. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana.